Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCER. Con la declaratoria de emergencia muchas cosas han cambiado y en el caso de las universidades ha tenido un impacto directo en no solo la forma en que funciona la universidad a nivel administrativo o de investigación, sino un impacto muy fuerte en la forma en que estamos en este momento dando las clases. Cómo seguir funcionando como universidades, pero cumpliendo con los requerimientos que el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República ha planteado. Por eso, ya acá en Sobre la Mesa vamos a analizar el tema de virtualización de la educación, cómo lo estamos haciendo en las universidades, qué es lo que eso significa y de cara al futuro, qué es lo que podemos esperar. Por eso hoy vamos a estar acá en Sobre la Mesa con la doctora Rosemary Hernández. Ella es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y también experta en educación virtual. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y bueno, también estamos con la doctora Susan Francis Salazar, la nueva vicerrectora de docencia de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal? Un abrazo y un saludo a ambas. Muchas gracias. Bueno, para iniciar vamos a ver entonces la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Doña Susan, tal vez podríamos iniciar por definir qué es educación virtual, ¿verdad? Esto porque hay muchas concepciones erradas de lo que es y de lo que no es educación virtual, y de hecho al inicio, cuando tuvimos que hacer el traslado a la educación virtual, hasta alguna gente de manera un poco despectiva decía que teníamos que pedirle a la UNED que nos explicara, ¿verdad?, lo que era la educación virtual, sin entender que en realidad la UNED lo que hace educación a distancia, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante como que las personas que nos están viendo entiendan efectivamente qué es la educación virtual. Bueno, creo que tienes toda la razón cuando afirmas que en términos educativos hay una falta de precisión cuando abordamos
ciertos términos y educación virtual no ha sido, digamos, la excepción. Partamos del principio que virtualidad es una capacidad que tiene el ser humano de imaginarse las cosas, y cuando nosotros decimos que yo estoy bajo una consideración virtual es que estoy tratando de representar aquello que me estoy imaginando. Bueno, educación virtual viene a ser lo mismo, es cómo me imagino y cómo represento un espacio de formación en un escenario donde me lo tengo que imaginar, porque no es el escenario que comúnmente, vamos a decir, se resuelve. Nosotros asociamos además virtualidad al escenario de poder imaginarnos ese entorno formativo a partir de la mediación que se hace con tecnologías de información y comunicación. Tal vez eso es donde se ha estado como creando la confusión. No sé, Patricia, si piensa igual, pero en este sentido estamos pensando que yo puedo tener un entorno virtual necesariamente sin usar tecnologías de información y comunicación, pero ahorita, básicamente para nosotros, sí están utilizándose. Entonces ese es el escenario, es una educación que se da en un contexto donde estamos representando un proceso formativo en un contexto distinto al tradicional. Virtualizar es ahorita en este momento una consideración que se vincula a tecnologías precisamente por la condición de su uso y del alcance que tienen en este momento. Y Rosemary, desde el punto de vista más teórico, ¿existen enfoques o metodologías precisamente para esa virtualización y qué características tienen? Muy bien. Primero déjeme hacer una aclaración bastante coloquial, pero Susan y yo nos conocemos desde hace bastante rato y ella conoce a Patricia, la amiga de toda la vida. Entonces no se extrañen si Susan me dice Patricia, y sentite con toda la confianza, ¿verdad? Porque imagínense, no voy a decir cuántos años, pero de toda la vida nos conocemos. Bueno, ahora sí, en relación con la pregunta, efectivamente, no podemos pensar que la educación a distancia, la educación presencial y la educación virtual es exactamente lo mismo. Susan hacía una aclaración que me parece muy importante, conceptual, y vamos a hablar entonces de cómo cada una de ellas entonces imagina y vive el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la educación a distancia históricamente ha imaginado un proceso en el cual la persona que aprende está prácticamente en soledad. No quiere decir que no tiene compañía, porque me dirían los expertos en educación a distancia, bueno, pero hay tutores. Sí, hay tutores, pero los materiales están hechos, los contenidos están hechos para ser consumidos de forma independiente, inclusive con mucho menos guía, por supuesto, que en la presencialidad. Exacto. Eso quiere decir que no todas las personas que buscamos aprender, que somos todos los seres humanos, tenemos las mismas capacidades para poder aprender en diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, estos días le he estado dando seguimiento a algunas personas que estudian educación a distancia, y les he estado preguntando, ¿cuántas veces has hecho trabajo colaborativo? ¿Cuántas veces has hecho trabajo en grupo? Estudiantes de la UNED. Y me decían, es inusual. Esa es una característica de la educación a distancia. Yo no voy a decir ni que está bien ni que está mal. Estoy diciendo que se están desarrollando otras competencias. Sí. Pero si nosotros vemos la presencialidad, una de las características de la presencialidad es que estamos trabajando juntos, que estamos en un entorno en el que físicamente compartimos las experiencias, y compartimos la experiencia también del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces las docentes y los docentes preparan actividades específicas para ese entorno. Ahora, ¿qué pasa con la educación virtual? A partir de los 90, las tecnologías digitales, a partir de Internet, irrumpen en nuestras universidades e irrumpen en toda la educación. Y entonces nos tenemos que empezar a pensar el modelo por el cual podemos transcurrir y cómo podemos transcurrir. No debemos olvidar nunca que en el caso de la Universidad de Costa Rica, donde también soy docente, además de ser directora en la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional, son universidades presenciales. Sí. Y no estamos pretendiendo pasar a otro modelo, pero sí estamos pretendiendo tener otras opciones. No quiere decir que nosotros nos vamos a negar a la virtualidad, jamás, eso me preocuparía muchísimo, porque más bien desde hace rato, sí, en el caso de Susan, tiene una vasta experiencia en la Universidad de Costa Rica, en METIX, etcétera. La Universidad Nacional me tocó dirigir una virtual desde el 2005. Venimos trabajando fuertemente en un modelo que también integre las tecnologías digitales, pero en 3 niveles. Es decir,
acompañando la presencialidad, puede ser sustituyendo la presencialidad y puede ser de manera bimodal o mixta. Claro. A mí me gustaría agregar ahí 2 detalles importantes. Las tecnologías, cuando irrumpen en nuestro quehacer educativo, nos dan una gran oportunidad, y es una oportunidad de proximidad, que es una diferencia en términos de educación a distancia. Totalmente de acuerdo. La educación a distancia tiene por sí, por su definición, un componente de distanciamiento físico y geográfico. Obvio, no todos teníamos acceso a la educación, y la educación a distancia viene a resolver que geográficamente se creen las redes de apoyo. Pero las tecnologías nos permiten ahora no solo acortar esas distancias, sino vernos próximos. Entonces, por eso los esfuerzos de las universidades, que por tradición hemos sido presenciales, han visto en las tecnologías vinculadas a la educación la posibilidad de mantenernos próximos. Entonces, usted verá, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, cuando se toma la educación virtual y se consideran las tecnologías como parte del proceso formativo, es pensando en flexibilizar la actividad formativa, entendiendo que esa proximidad me permite vernos en diferentes espacios, en diferentes tiempos, pero no creando ni reduciendo la situación de que somos universidades presenciales. Por eso ninguna universidad de las estatales que es presencial llegó y dijo de primeras a buenas, cuando empezó la tecnología, ahora nos vamos a convertir en universidades a distancia, igual que la UNED, por ejemplo. No, la UNED tiene ya su modelo y su tradición, y es claro los objetivos que ellos tienen. Las universidades estatales que nos acompañamos de la UNED en CONARE pretenden más bien utilizar esa proximidad como una manera de flexibilizar la formación. Claro, y además es algo importante. No es que ahora con la declaratoria de emergencia es que corremos a ver cómo vamos a utilizar las tecnologías de la información. Ya existían plataformas, ya se estaba trabajando, ya muchos de los cursos estaban en esas plataformas, pero ahora vamos a poder profundizar al respecto. Vamos a ir a nuestra primera pausa, estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Analizando el tema de virtualización de la educación. Rosemary, tal vez podríamos empezar este bloque con las implicaciones que tiene precisamente la educación virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente, digamos, el impacto que tiene en el estudiantado y el personal docente. Bueno, yo creo que primero hay que aclarar, aquí, no sé si Susan está de acuerdo, que hay que resolver el tema del acceso y del uso de las tecnologías digitales, antes de llegar a un tercer nivel, que es la apropiación. Las universidades públicas, conozco el caso de la Universidad de Costa Rica y conozco el caso de la Universidad Nacional, claro, con mayor precisión el de la Universidad Nacional, tenemos estudiantes que aún no han resuelto el tema del acceso. Con los datos que ustedes presentaban ahora, se ve que tenemos mucha gente que vive en las zonas rurales y que no depende ni de la Universidad de Costa Rica ni de la Universidad Nacional, el acceso que esas personas están teniendo a Internet. Entonces, lo primero es que es igual que la presencialidad. Si no tenemos un espacio físico, pues ¿cómo vamos a hacer educación presencial? Si no tenemos un acceso a Internet, ¿cómo vamos entonces a acceder al aula virtual? Claro. Lo primero que deberíamos tener es acceso. Las universidades nos hemos preparado para resolver eso desde hace tiempo. Sin embargo, la forma en que lo hemos resuelto es trayéndonos muchas veces a las personas de las zonas rurales a vivir cerca de la universidad, en tanto que no somos responsables de resolver la infraestructura tecnológica de este país, porque ya no podríamos para tanto. No quiere decir que no hemos buscado que se resuelva. Entonces, primero hay que resolver el acceso y darle acceso a todos. Después, el uso. No es lo mismo acceder a las tecnologías que usarlas. Claro. Porque entonces usted empieza, o cada participante del proceso de enseñanza-aprendizaje empieza a dialogar con las tecnologías, a conocer las tecnologías, a pensar con las tecnologías. ¿Cómo es que funcionan? ¿Cómo es que yo puedo ser más o menos eficiente con esta u otra tecnología? Después del uso viene la apropiación. En la apropiación tecnológica, usted ya puede identificar diferentes tecnologías y puede decir cuáles son las tecnologías que más se apropian para utilizarlas para, por ejemplo, para tal estrategia didáctica o para tal otra. Entonces, tenemos que resolver esos temas que no son solo temas universidad, pero por supuesto las universidades hemos resuelto.
por ejemplo, Susan podría ampliar en el tema, me imagino, en el tema de cómo se ha trabajado desde la administración de la universidad para que los estudiantes puedan tener acceso, que es el primer nivel, aquellos que no tenían. En el caso de la Universidad Nacional, el 50% proceden de zonas rurales. Sí. Sí, es algo similar a lo que está ocurriendo en la Universidad de Costa Rica. De hecho, en los últimos datos que recibimos, justamente en este momento falta todavía un 25% de estudiantes de que se les pueda distribuir, y estamos hablando que ese 25 equivale más o menos a unos 300 estudiantes. O sea, todavía 300 estudiantes no están teniendo acceso ni están dándole posibilidad de seguimiento a sus actividades académicas. Entonces, realmente el asunto del acceso es fundamental si queremos pensar que la virtualidad es un escenario para poder resolver lo que estamos viviendo en este momento con lo de la pandemia. A mí me parece que también una implicación que habría que acotar acá es el hecho de que los docentes también tienen diferentes niveles de apropiación de lo que son las tecnologías y también niveles diferentes de interacción. Entonces, bajo esa premisa, nosotros podemos pensar, bueno, los muchachos y las muchachas tienen una edad que les ha permitido convivir con las tecnologías de tal manera que sus interacciones con ellas pues no son tan complicadas. Eso habría que analizarlo un poquito más a profundidad, porque diríamos que sí son muy diestros en cuestiones de redes sociales, en cuestiones de ese tipo, apps y todo eso. A mí a veces yo pongo como en términos de hipótesis la posibilidad de otros software y otras aplicaciones. Cuestión que habrá que investigar. Sí. Pero en el caso de los docentes sí tenemos un elemento fundamental que analizar, y es no solo sus posibles capacitaciones, sino el acompañamiento en lo que sería la mediación que podemos hacer. Porque la coexistencia con este tipo de experiencias virtuales supone entender que yo no voy a estar, por ejemplo, ligada a un computador las 24 horas o ligada a un celular esperando que los estudiantes me pongan una duda que tienen y yo respondiendo en todos los minutos, bajo la premisa de no me contesta, el profesor no quiere, me están abrumando. O sea, la interacción con las tecnologías que tenemos los docentes también hay que revisarla y situarla en un contexto de mediación. Y finalmente a mí sí me parece fundamental meternos en la situación de qué es virtualizable y qué no es virtualizable. Y ahí sí tenemos un catálogo de condiciones que hay que revisar. A mí me parece que cuando la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en el contexto de la comisión de TICES, que tal vez ahora Rosemary, que puede plantearnos el origen de la comisión de TICES, yo estuve por allí cuando estuve en METICS, sitúa de manera importante la noción del uso de la virtualidad o el uso y el acompañamiento para flexibilizar, para acompañar, para darle una posibilidad a la presencialidad. Y de ahí en adelante yo creo que la toma de decisiones de cómo los docentes van a utilizar la virtualidad y qué puede ser virtualizable supone hacer un análisis de orden curricular. Claro. Y me parece que eso es sustantivo revisarlo. Y ahí en este momento, bueno, que no tenemos mayores datos porque estamos apenas un poco sobreviviendo, ¿verdad? Porque hacer el paso a todos los cursos virtuales, ¿verdad? Y 100% virtuales fue algo simplemente, digamos, abrumador para todas las universidades, bueno, y para todo el sistema educativo en general. Pero algo de lo que estudiantes están planteando y el mismo personal docente es que el paso a la virtualización 100% ha implicado mucho más trabajo, es cierto. Una llegaba, daba la clase, planteaban ahí sus dudas, sus consultas y terminabas ahí, algún correo, algún mensaje. Ahora no, ahora realmente estás, como precisamente Susan lo planteaba, estás 24 horas, te llegan correos, te llegan mensajes. O sea, yo tengo estudiantes que me han dicho, profesora, yo creo que usted me va a bloquear en WhatsApp, pero es que necesito otra vez o tengo otra duda. ¿Verdad? Y un poco lo que yo llegué es que todas esas dudas me las hubieran hecho en la clase. Ahora no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que estemos conectados permanentemente y que además los estudiantes que también un poco hacen el reclamo, la exigencia es igual o mayor en algunos casos, ¿verdad? Como dicen ellos, y están igual saturados porque están llevando bloques completos. Exacto. Entonces, eso es algo que tenemos también que analizar, ¿verdad? Claro. Y que tenemos que ver cuáles han sido los efectos
en ambas partes. ambas partes. Exactamente. Eso está asociado a la ubicuidad del Exacto. aprendizaje. O sea, es esa cuestión de que con tecnologías nosotros tenemos acceso y disponemos de posibilidad de interacción en cualquier momento, en cualquier sitio y hora. Exacto. El asunto está en que cuando hablamos de procesos educativos, esa ubicuidad también hay que mediarla. Exacto, Claro, exacto. hay que poner límites. Le voy a poner Sí. un ejemplito Ajá. pequeño Sí, 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 para sí. que Ajá. puedas hacer tu aporte. Ajá. Cuando usted piensa un curso en manera presencial Ajá. y le dicen que ese curso es de 3 créditos, ¿usted qué piensa? Probablemente entre 3 y 4 horas de clase. Claro. Eso es lo primero Sí, que claro. se piensa. Ujú. Ok, 3 créditos es una unidad valorativa del tiempo que le va a dedicar el estudiante. El estudiante, ¿verdad? Exacto. Bajo actividad supervisada por el docente. Si usted se piensa un curso en 3 créditos para la virtualidad, ¿qué significa entonces 3 créditos? Claro. Ya no significa 3 horas, No. son 9 horas Ajá. de trabajo supervisado por el docente. Entonces, si usted hace la relación, imagínese cómo aumentó la carga de trabajo en este momento. Entonces, de ahí el planteamiento de reflexionar la parte curricular, que me parece a mí sustantiva como implicación para nosotros. Rosmel Sí. quería aportar, y también me gustaría que aporte en el sentido de que cómo estábamos preparadas como universidades antes de la pandemia, porque era lo que yo decía, tampoco es que no estábamos haciendo nada y que ahora simple y sencillamente abrimos cursos, nos pasamos a la virtualidad 100%, ya teníamos cosas y habíamos avanzado en varias cosas, ¿sí? Bueno, las universidades, en este caso las dos que estamos aquí, digamos, representadas, venían trabajando desde hace rato. En el caso de Susan conoce METICS, la experiencia que ella tuvo en METICS, en el caso mío una virtual. Y también una comisión de TICES de CONARE, que es precisamente la incorporación de las tecnologías, en ese momento se habla de tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Resulta que las universidades, y yo tengo un trabajo que lo volví a leer ahora para esta época, lo escribí en el 2005, sobre el estado del arte en la educación virtual para las universidades públicas en Costa Rica y para las universidades privadas también, lo hice bastante amplio. Y hay 3 elementos en los que había que trabajar y hay que seguir trabajando, no es que ahora dijimos ya lo alcanzamos, no. Es primero lo pedagógico, luego lo tecnológico, y el orden de los factores no altera el producto, no estoy diciendo que 1 y 2 y 3, estoy diciendo los 3 elementos. Entonces, lo pedagógico, lo tecnológico y lo organizacional. ¿En qué podríamos decir que hemos avanzado más? Voy a ser honesta, yo diría que en lo tecnológico. ¿Por qué? Porque resulta que las tecnologías digitales han tenido un dinamismo que no ha tenido ningún otro fenómeno en la historia de la humanidad. Entonces hemos avanzado increíblemente en lo tecnológico y las universidades han avanzado también, como ha avanzado el país. Nuevamente, no dependemos de la infraestructura tecnológica propia, dependemos de la infraestructura tecnológica del país y de las carreteras tecnológicas que construya el país. ¿Okay? Entonces hemos avanzado. Hemos avanzado entonces en acceso. En lo pedagógico, ahí es donde entonces la pregunta que hacías y cuando Susan se refería a esto, es que hay que pensarlo en, bueno, este modelo de educación con tecnologías, hay que mediarlo. Claro. Cuando decías, y estabas hablando como docente, es que 24/7, ahí hay una docente, una compañera que me dice, estoy cansada de que me hables de protocolos. Ahí hay que establecer protocolos, ahí hay que decir, bueno, y eso además baja la ansiedad de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a tener horas de atención. ¿Cuáles son las horas de atención? ¿Cuáles son los momentos que la docente o el docente van a estar ahí para atender las dudas? ¿Cuáles son los medios por los que vamos a atender las dudas? Porque ahora hemos usado cualquier cantidad de medios. Algunos están atendiendo por correo electrónico, otros están atendiendo por WhatsApp, otros hablan en un foro en el aula virtual. Bueno, todos son válidos. Pero Algunos tenemos de todo. Algunos tenemos de todo, Que es una exactamente. Es una locura. Es una mala idea, pero bueno, en ese momento parecía buena. Exacto, parecía buena, pero lo válido es que sea claro para las dos partes del proceso de enseñanza-aprendizaje cómo es que vamos a trabajar y en qué tiempos vamos a trabajar. Eso. Rosmel, Sí. quedemos con esa idea para seguir Sí. con los desafíos que ya empezaste. Vamos a una pausa y ya regresamos De acá acuerdo. sobre la mesa. Continuamos en Sobre
sobre la mesa analizando el tema de la virtualización de la educación. Antes de ir a una pausa, precisamente Rosemary estaba hablando de los desafíos, ¿verdad? Y uno de los grandes desafíos es, bueno, yo lo planteo con otra palabra, pero es el tema de los límites, ¿verdad? También, o sea, cómo vos planteabas que eran los protocolos, claro, porque cómo se va a atender, en qué momento se va a atender, cuál va a ser el canal de atención, no todos los canales de atención, que yo creo que en algún momento fue como que varios docentes lo hicimos porque era como las herramientas que se pudieran utilizar para que tuvieran el grupo de estudiantes a la mano. ¿Qué otros desafíos? Ahí lo que hablamos es de mediar el proceso, claro, ¿verdad? Mediar el proceso es muy amplio. Es desde mediarlo organizacionalmente, porque lo que estoy diciendo es cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje también, pero también es la mediación tecnológica, porque entonces yo no es que voy a usar todas las tecnologías, es que voy a usar aquellas que se adecuen y adapten al proceso de aprendizaje, y no todas son iguales. A mí, por ejemplo, me ha sido muy útil hacer grupos, que yo lo trabajo en una plataforma específica que me permite hacer grupos, y yo pongo a los estudiantes a trabajar en grupos mientras yo superviso el trabajo de ellos en grupos, y todos estamos trabajando virtualmente. Y un día un estudiante, ellos ponen una campanita cuando tienen una pregunta y me decían, profe, pero ¿cómo hace usted para estar ahí? Es que eso nunca lo habíamos visto. Claro, desde mi área de formación primaria, que son las relaciones internacionales, la política internacional, el comercio internacional, para nosotros es muy oportuno la discusión grupal, los cuartos adjuntos. Entonces yo le decía, imagínense que están en un cuarto adjunto, que es un proceso de negociación, que está en un cuarto adjunto virtual, y que ahora lo vieron en el G20 con la UE. Imagínense algo como eso, porque entonces hay que mediar las tecnologías también para pensar cuáles son las que son adecuadas y apropiadas. Y otro reto, para no dejarme solo yo la palabra, tiene que ver con la organizacional de parte de la universidad. Y ahí tenemos otro gran reto que teníamos en el 2005 y que lo seguimos teniendo. Sí, yo pienso que es muy importante recordar que nosotros como universidades veníamos desarrollando un conjunto de experiencias que permitía, digamos, de alguna manera tener contacto con la virtualización. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, al 2018, en ese momento habían 3.000 profesores que estaban utilizando mediación virtual, que es la plataforma institucional. O sea, había un contacto. Sí. ¿Qué fue lo que pasaría entonces en esta emergencia? Que inclusive estos profesores se sintieron también abrumados. Bueno, para mí es fundamental pensar que el acompañamiento que hay que hacer al cuerpo docente, al cuerpo directivo y al cuerpo administrativo, o sea, estamos hablando que es institucional, el asunto no es solo con los docentes, es suponer, bueno, bajo qué arquitecturas vamos a trabajar. A mí me encanta el término arquitectura porque da la idea de diseño combinado con creatividad. Es una época donde necesitamos innovar, es una época donde necesitamos flexibilizar. Entonces, ¿cuál es para mí importantísimo? El primer desafío es pensar cuáles son justamente esos procesos de acompañamiento que requieren todo el cuerpo docente en términos de las arquitecturas que están pensando. Además, ¿cuáles son las arquitecturas que hay que pensar para los estudiantes? Me encanta la idea que planteas de los protocolos. Es porque también los estudiantes necesitan acompañarse, también están estresados, también están, vamos a ver, inmersos en un conjunto de miedos, fobias asociados a esta cuestión de la crisis sanitaria, y pareciera como que la virtualidad no es sensible a eso, cuando en realidad más ha generado ese tipo de contacto con las personas. Entonces yo pienso que un principal desafío es entrar en enlace, en proximidad con la gente y acompañarles en este proceso. Y perdón, y tal vez hay también entender que hay diferentes tipos de proximidad, porque entonces, aunque la virtualidad no sea sincrónica, aunque sea sincrónica, ¿verdad? Estás ahí, se supone que estás presente, estás respondiendo. Exacto. Pero el contacto del tú a tú lo sienten como necesario, ¿verdad? Entonces, si das un curso asincrónico, ¿verdad? Hay estudiantes que lo que están planteando es que el profesor o la profesora está muy lejana, y todo lo contrario, más bien, ¿verdad? Por lo que es están muy atentas, ¿verdad? Y muy atentos a qué está pasando, ¿verdad? Vamos a ver, yo lo que quisiera aportar es, acuérdate que cuando yo te decía que virtualidad es imaginarse, ¿verdad? Entonces yo me imagino una arquitectura donde me tengo que imaginar un acto educativo. ¿Qué sucede cuando estamos en la presencialidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que ellos están, digamos, por qué el estudiantado se está quejando que yo no siento próximo al estudiante? Porque no es solo responder. Exacto. Es una presencialidad distinta a la que nos están pidiendo. Es un estar ahí
no necesariamente contestando las dudas, sino entendiendo lo que están viviendo. Claro, probablemente esta cuestión ha cambiado el asunto de puedo preguntar ahora 24/7. Antes preguntaba, como vos decís bien, ¿verdad?, en un espacio de un curso. Bueno, a ellos también hay que ponerles límites. Claro, Por eso yo decía que el acompañamiento es a todas las personas que conformamos la comunidad. Yo me imagino perfectamente trabajos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, trabajando escenarios de apoyo a los estudiantes, igual que como nosotros en la Vicerrectoría de Docencia estamos pensándonos todo el acompañamiento que va a iniciar a partir de junio, más fuerte en términos de mediación. Porque ya el asunto del software y la máquina y cómo se configura, pareciera que ha sido como el paso que ya dimos. Sí, superado. Y ahora más bien lo que estamos escuchando es un conjunto interesantísimo de experiencias docentes que ahora vamos a tener que probablemente sistematizar en un catálogo para que los docentes vean todas las posibles escenarios que hay para que ellos puedan hacer mediación. Y cuáles son esas buenas ideas de poner límites, de protocolos, de cómo puedo resolver, por ejemplo, un experimento que lo tenía que hacer en un laboratorio, ahora lo puedo hacer en la casa, ¿con qué lo hago? O sea, todo ese conjunto de cuestiones están sucediendo ahorita. El asunto es que ahora pongámonos, comuniquémonos, y para mí eso sí es un desafío. ¿Cómo hacemos para socializar todo ese conjunto de lecciones aprendidas y buenas experiencias que están dándose en este momento, para ir atenuando ese estrés que hay y para ir bajando esas tensiones que hay en los docentes? Y me parece a mí que con los estudiantes es sustantivo empezar con un proceso de acompañamiento, porque una de las consecuencias más, yo diría que tristes, pero además nefastas, es el pensar que esta cuestión de la virtualidad y cómo lo abordamos, ¿verdad? Aún teniendo TICES un marco de criterios de calidad que acaba de salir, en el 2019 salió un marco de referencia de calidad, va a generar un conjunto de situaciones que hacen que los estudiantes, no solo por las cuestiones de orden material, como la cuestión de que sus papás ya no tienen trabajo, que sus hogares se están viendo afectados, ellos mismos están viendo que la propuesta educativa no funciona y se quieren alejar de esa situación. Para mí eso es lo más triste y ese es el desafío para mí más grande que tienen las universidades. ¿Cómo hacerles ver que este escenario realmente también es tan válido como el presencial? Exacto. Pues, y es que también el paso, ¿verdad?, abrupto por la declaratoria de emergencia a la virtualización 100%, está también produciendo como reacciones en ese sentido de que hay alguna reticencia del personal docente, hay también alguna reticencia de estudiantes de la virtualidad, ¿verdad? Plantean que esto no funciona, que no es el mecanismo, ¿verdad? Y que esto puede hacer no solo que una como docente esté muchísimo más estresada, porque además se ve obligada a estar en esto, sino que los estudiantes se alejen, ¿verdad? Estamos pensando que, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar en el segundo semestre, ¿verdad? Pero en este cambio puede ser que los estudiantes se alejen. ¿Por qué es que tantas personas están rechazando o están teniendo, digamos, esa resistencia, Rosemary? Bueno, hay que tener claro que ningún estudiante, ninguna persona estudiante de la Universidad de Costa Rica ni de la Universidad Nacional se matriculó en una universidad virtual. Sí, eso es ¿Okay? claro. Me encanta la idea de Susan cuando habla de imaginación, de imaginarse. ¿Qué se imaginó la persona estudiante y la persona docente cuando se involucró en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades? Se imaginó escenarios presenciales con apoyo de tecnologías, porque hemos venido trabajando desde hace tiempo, desde METICS y desde una virtual, el proceso para que haya ese acompañamiento con tecnologías, pero se lo imaginaron presencial. Cuando usted se imagina un proceso de una forma y de un día para otro le dicen, ya no va a ser de esa forma, me extrañaría mucho que el ser humano no sienta alguna ansiedad, no sienta alguna inseguridad. Eso es natural en el ser humano. Si usted me dice que venga hoy aquí y que vamos a hablar sobre este tema y no más entrando, usted me cambia las condiciones, claro, yo me voy a sentir insegura. Yo voy entonces y tengo derecho, como dicen los chiquillos, un día esto me escribió un estudiante, profe, ¿tengo derecho al berreo? Claro que tiene derecho al berreo, claro que diga algo. Entonces, lo malo que haríamos nosotros ahora como universidades públicas, en este caso, es no observar lo que está pasando y tratar de hacer ajustes, que vamos a tener que hacer muchos ajustes a la medida como ya se han venido haciendo. Yo sí quiero llamar la atención, y mucho en el caso de los docentes,
en el sentido de que les agradezco el esfuerzo tan grande que han hecho, porque de verdad que ha sido un esfuerzo muy grande. Usted mencionaba su experiencia. Pero lo que sí quisiera decirles es que recuerden lo primero que Susan y yo hablamos aquí. No somos educación a distancia. Sí. Ahorita estamos en distancia física porque estamos obligados a hacerlo, pero tenemos tecnologías que nos permiten hacer lo que hemos llamado en la Universidad Nacional presencia remota. Es decir, estar ahí, claro, en condiciones, bajo protocolos. Cuando una estudiante me escribió la semana pasada y me dijo, profesora, no voy a estar en su clase, tenían exposición, no voy a estar en su clase, y le puedo explicar por qué. Yo le dije, claro que sí, me puede explicar por qué. Y me contó su situación personal. Claro. Yo dije, yo no puedo pedirle a este estudiante que esté aquí, cuando es una estudiante de una zona rural que ha tenido que resolver de muchas formas cómo acceder a las tecnologías y que además está viviendo procesos personales muy difíciles, sus situaciones personales muy difíciles. Me decían algunos docentes, entonces ahora también tenemos que hacer de psicólogos. Bueno, bienvenidos a la educación. Hace rato que tenemos tenido que hacerlo. Y además ser flexibles. A mí me cuesta mucho, debo reconocerlo, pero en este semestre, por supuesto, estudiantes me han dicho, profesora, no tengo computadora, ¿qué hago? Hágalo a mano y me manda una foto. Y pues sí, o sea, ¿qué podemos hacer? Y más bien le responden, en serio, porque sí, también implica ser flexibles con las cosas, pero vamos a quedar con esa idea. Estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa con doña Susan Francis, la vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica, y Rosemary Hernández, la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Antes de ir a una pausa, doña Susan, un poco Rosemary planteaba cómo hacer presencia remota, ¿verdad? Que hay diferentes estrategias. Como qué buenas prácticas podríamos plantear acá en el programa de cosas que algunas personas han hecho o están haciendo que nos pueden servir, ¿verdad? No solo a las personas que nos están viendo, a mí también me serviría, porque efectivamente, aunque uno haya usado desde antes la plataforma, no es lo mismo dar un curso 100% virtual. ¿Verdad? El tema de las evaluaciones, el tema de generar cercanía, ese tipo de cosas no son fáciles. Exactamente. Yo creo que algo muy importante, un poco visualizándonos en los conceptos que hemos estado trabajando durante el programa, es pensarse la noción de la arquitectura en términos de quiénes participamos ahí. Y los arquitectos, el personal arquitecto siempre cuando diseña pensando en un espacio para estar y para estar bien. Entonces, una de las oportunidades que hemos tenido en esta situación de crisis es conocer muchos aspectos que desconocíamos de nuestros estudiantes. Y bueno, yo empezaría porque una buena práctica para entender cómo es que podemos estar ahí y podemos estar bien es hablar con nuestros estudiantes cómo se imaginan las interacciones ahí. Claro. O sea, ¿cuál sería para ellos? ¿Cuándo es que ellos se imaginan que están juntos y cuándo se imaginan que están haciendo su trabajo supervisado, guías, etcétera? Entonces, una primera parte es justamente trabajar con ellos, cómo vamos a organizarnos para hablarnos, para vernos, para situarlas. Ese tipo de interacción sorprendería la cantidad de ideas que ellos dan sobre cómo se imaginan esa proximidad. El otro espacio que me parece que es sustantivo es empezar a problematizar lo que vamos a llamar los contenidos curriculares, que es diferente a los temas del curso, en términos de cómo se imagina los docentes que los estudiantes los abordan. Porque si estamos hablando de aquella persona y un poco tal vez lo que estabas ahora planteando de la educación a distancia, ¿verdad? Hay como diferentes formas de verlo. Está el que te deja las guías en la plataforma y se va. Y no hay acompañamiento, no pregunta, ¿hay dudas? Ayer les dejé la guía, ¿ya la pudieron revisar? O sea, hay un conjunto de mensajes pequeños que sin convertirlos en una suerte de spam, hacen que el estudiante sienta que el profesor está y la profesora y el profesor están ahí. ¿Tienen dudas? Ya vamos para el fin de semana. Recuerden que el trabajo se entrega el martes. Si hubieran dudas, recuerden que tiene que ser entre viernes o el lunes, porque el fin de semana yo no las voy a poder. ¿Lo ves? Algo que le permita ver al estudiante que estamos ahí con él, ¿verdad? Que está esa posibilidad de presencia toma otros matices, pero es sustantiva.
Y hay dos experiencias que a mí me encantaría compartir, que son recientes y que me las acaban de comentar y me parecieron fundamentales. En historia los llaman por teléfono. ¿Cómo va todo? Y a mí me pareció como muy interesante pues, salirse de la plataforma y decir, ¿cómo va todo? ¿Y cómo lo lograron? A partir de la interacción con las asociaciones de estudiantes. O sea, es que todos como comunidad encontramos. Y la otra, una profesora que preguntó qué les hacía falta a los estudiantes y a las estudiantes para poder resolver unos problemas que ella. Entonces ella enlistó, hizo el diagnóstico, enlistó y por correos de Costa Rica mandó todos los materiales que necesitaban los estudiantes. Esto es proximidad y no es estar solo metido en la plataforma o es solo viéndonos las caras, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones suenan muy interesantes y por eso es que yo hablaba ahora de que el reto está en cómo sistematizamos ese conjunto de experiencias que están haciendo que los docentes realmente tengan presencia con los estudiantes. Hay muchísimas formas más, pero lo que sí es cierto es que hay que mediar esa ubicuidad y tratar de que ni que se estrese el estudiante ni que se estrese tampoco la persona docente. Me parece a mí que sí tenemos que tener además claridad de que el otro ciclo, por cuestiones de indicaciones del Ministerio de Salud y ya por indicaciones del Ministerio de Educación, no va a poder lograr la presencialidad en el 100%. Sí. Así que la Universidad de Costa Rica, y asumo que la Universidad Nacional también iría por esa misma línea, está tomando en consideración que hay una gran parte de actividades que se van a mantener virtuales. Por lo tanto, el esfuerzo de esta universidad va a estar concentrado en este momento en recuperar toda la experiencia, en valorarla, generar una línea base para poder empezar a acompañar a los docentes y a las unidades académicas y a los estudiantes en aquellos baches, vamos a decir. Tal vez no todos serán posibles resolverlos, pero sí en aproximarnos a una mejor condición de ese bienestar en esa arquitectura virtual. Doña Rosemary, ¿cómo, digamos, podríamos ver el impacto de todos los compromisos que han tenido las unidades académicas en los procesos de acreditación, ¿verdad? Principalmente en estos tiempos que tenemos que implementar compromisos de mejora y que precisamente doña Susan, ¿verdad?, ya nos adelantó que efectivamente sí, el segundo semestre probablemente vamos a estar en un proceso todavía de virtualidad muy amplio, ¿verdad? ¿Qué impacto puede tener estos cambios con todos esos compromisos asumidos? Bueno, ahora voy a hablar como directora de unidad académica. Claro. Nosotros vivimos un proceso de acreditación de una de las carreras, Relaciones Internacionales, estamos reacreditados y estamos cumpliendo el compromiso mejora que se plantea después de una acreditación. Y estamos en proceso de acreditar la otra carrera, Comercio Internacional, Comercio y Negocios Internacionales. Justamente la semana pasada, con la Comisión de Acreditación, uno de los planteamientos que le hice a una de las compañeras de la Vicerrectoría de Docencia fue que conversara con SINAES cómo iba a ser el ajuste ahora, porque cuando vengan a evaluarnos, en el caso de SINAES, que es el órgano acreditador, ¿verdad?, cuando venga a evaluarnos, va a encontrar que las estudiantes y los estudiantes, igual que las personas docentes, han pasado por un proceso durante el primer ciclo, y ya mencionaba Susan, muy probable que el segundo ciclo vamos en el mismo camino. Yo ahí sí no soy autoridad universitaria para decidir, vamos en ese camino, pero ya se está discutiendo que vamos en ese camino, ¿verdad? Entonces, y según lo que está diciendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, es muy probable, y la realidad del mundo, la realidad nos la está enseñando. Entonces, ya estamos trabajando en eso, digamos, a nivel de órganos en los que a mí me corresponde actuar, que es comunidad académica y en el órgano de facultad. Pero, entonces, en este momento, nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ok, frente a SINAES, que era la pregunta que usted hacía, o frente a los procesos de acreditación, hay que hacer un ajuste, porque no es lo mismo preguntarle a una persona estudiante o a una persona docente hoy y este año y a fin de año cómo ha sido su proceso, cuando resulta que este ciclo y el otro ciclo está trabajando en entornos completamente diferentes y bajo circunstancias completamente diferentes. Entonces,
todo lo que teníamos para evaluar la presencialidad, que fue igual los instrumentos, por ejemplo, de evaluación del desempeño docente. Sí, claro. Yo fui una de las críticas y alcé la voz y dije, el instrumento de evaluación docente, de desempeño docente, no puede ser igual, tiene que variar. Pues entonces... Hasta eso es todo un tema, ¿cómo nos van a evaluar este semestre? Bueno, fíjense, solo para hacer un aporte pequeñito. Claro. La investigación en relación con la evaluación del desempeño docente en entornos virtuales es un campo que en este momento es inicial. Exacto. Claro. Lo que se tienen son marcos de referencia teórico-conceptual sobre la dinámica didáctica, pero no sobre la evaluación. Entonces, muchas de las investigaciones que habían, al menos hasta enero del 2020, tenían que ver con lograr validar esos marcos teóricos para ser utilizados en evaluación. CALED, que es una instancia en Ecuador, tiene muy buenos instrumentos y muy buenos procesos para educación a distancia. Entonces ahí hay que tener como la precisión de si esa educación a distancia que está pensando CALED, que incorporó virtualidad, es la virtualidad que se está viviendo en este momento. Exacto, y en una universidad, y en unas universidades que eran presenciales. Que somos presenciales, claro. Que somos presenciales. Sí. Entonces, claro, el tema que Susan plantea es que en educación virtual hemos avanzado en el ámbito de la docencia, de la estrategia didáctica, de la organización, hemos tenido, y tecnológico ni se diga. Pero el tema de evaluación, estamos en pañales de evaluación del desempeño docente, porque estamos en pañales. Entonces, ahora, lo que decía Susan, hay que recoger de las buenas prácticas de la persona docente y de la persona estudiante y de las malas prácticas también, ¿verdad? Sí. Hay que recoger esa experiencia y ver cómo nos planteamos a futuro. Yo creo que en este caso, en el caso de la Universidad de Costa Rica, voy a referirme donde también soy docente, creo que el tener a Susan a frente es un plus, porque Susan, bueno, tiene mucha experiencia, conoce el tema de la educación virtual y creo que eso va a ser un plus significativo para el reto que se nos viene. Rosemary, en un minuto, para que doña Susan también en un minuto pueda responder la misma pregunta, ¿qué ajustes estamos viendo de cara a esta experiencia para el segundo semestre? Porque sí, efectivamente el segundo semestre probablemente vamos a iniciar de manera virtual. Lo primero que yo diría es, desde el programa del curso, no voy a hablar de tecnología, desde el programa del curso, desde la planeación del curso, ya hay que pensar que vamos a incorporar las tecnologías. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Luego, no vamos a tener que pensar tanto como lo tuvimos que pensar en este ciclo en el tema de acceso, porque no es porque esté resuelto, sino porque las universidades nos hemos preocupado por acompañar a los estudiantes a resolver el tema de acceso. Digamos, son dos elementos que yo acotaría en este momento en la inmediatez. Doña Susan. Yo te las voy a organizar en 4 dimensiones. La primera es que definitivamente tenemos que planificar a partir de las oportunidades y las condiciones que tenemos en este momento. Eso me parece que es sustantivo. Totalmente. Y sí es cierto, no hemos terminado de resolver el acceso de todas las personas, pero vamos por buen camino. Yo creo que eso es importante. Pero además también asumir en esas condiciones la flexibilidad. A mí me parece que es sustantivo. Un SINAES, por ejemplo, también tiene que estar pensando, o sea, no estamos en medio de una crisis sanitaria, no estamos viviendo procesos que son comunes o que vienen bajo una suerte de normalidad, que ahora parece que hasta la palabra también molesta, pero bueno, eso. La segunda es una cuestión de gestión curricular. A mí me parece sustantivo que tenemos que dar procesos de acompañamiento y mediación. Y con eso me detengo a que toda la comunicación que la universidad pueda lograr dar a la comunidad significa que tiene que ir con un enfoque académico. No es solo ya ahora sí protocolos para el alcohol, protocolos para cierre, no, es protocolos también para cómo vamos a hacer la mediación. Y yo creo que eso es una tarea pendiente de lo que nos ocurrió en esta emergencia. Infraestructura tecnológica, pues sí, pero está muy avanzada, pero tenemos que resguardar. Y la seguridad informática es sustantiva en este momento. Estamos hablando de que todos nos tiramos a esta cuestión sin resguardar lo que es riesgos en la parte informática y riesgos en la protección de los datos, que eso como ley de la República, pero además como un derecho que yo tengo, tiene que ser resguardado. Y principalmente, como te lo decía en el bloque anterior, los estudiantes. O sea, no es solo lograr que ellos reconozcan que están viviendo en un proceso de formación, en un contexto donde se tienen que imaginar nuevos escenarios. A ver, pensemos en los chicos de primer ingreso de este año, o sea, ¿qué experiencia tenemos?
a ellos hay que trabajarlos y además hay que retener a todos. Claro, eso es además muy importante, que todas las personas se queden en la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, muchísimas gracias, Susan, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.